Miriam Gómez Marín, ingeniera química, especialista en ingeniería ambiental y especialista en análisis de contaminantes atmosféricos. Bienvenidos a la 26ª semana de la salud ocupacional, tendencias que mueve el mundo. Nada más oportuno que hablar qué está pasando hoy con el clima y cómo el black carbon, un contaminante que hace parte del aire que respiramos, hoy es un factor contribuyente. Este proyecto se encuentra en el marco del Programa de Cooperación Técnica de Naciones Unidas, evaluación de componentes de aerosoles atmosféricos en áreas urbanas para mejorar la gestión del cambio climático. Este proyecto es liderado en Colombia por el Ministerio de Minas y el Politécnico Jaime Sasa Cadavid es el ejecutor. Quien les habla, Miriam Gómez, dirige este proyecto a nivel nacional y representa al país frente a las otras latitudes. Miremos esta imagen del black carbon. Black carbon, imagen de un material de color negro que hace parte casi de nuestra vida cotidiana. Veamos, el contaminante black carbon hace parte de los contaminantes definidos como sustancias químicas, biológicas, de todo tipo de forma y energía, que causan daños tanto al ambiente, a la salud, a los materiales, a los animales. El black carbon hace parte de esta masa de contaminantes. Dentro del término común que hablamos en calidad del aire, el PM2,5 es un contaminante bien conocido por su tamaño submicrónico, proviene de procesos de combustión y en esos procesos de combustión están constituidos por diferentes elementos químicos. También hacen parte virus, bacterias, hoy muy conocido el coronavirus, polen y polvo como componentes emitidos naturales, el hollín que viene de estos procesos de combustión. Términos de calidad del aire que hoy hacen parte de todo lo que nosotros debemos saber, especialmente en cambio climático. Los gases no son partículas, pero también hacen parte de la calidad del aire. Veamos qué es el PM2,5. El PM2,5 es un contaminante muy fino. Este contaminante fino lo podemos comparar con el espesor del hilo de un cabello, estimado de 50 a 70 micras. Lo podemos comparar con la arena de playa fina, que tiene 90 micras. Entonces ven que es un poco mayor el espesor del hilo de un cabello a esta partícula de arena. Se habla comúnmente de una punta de lápiz, 200 micrómetros. Los glóbulos rojos en una vista lateral constituyen 20 micrómetros. Entonces, ¿qué es el PM2,5? Es una partícula que tiene 2,5 micras, 20 veces menor al espesor del hilo de un cabello y es 4 veces menor a cualquier partícula del componente sanguíneo. El PM10 es un contaminante que tiene el equivalente a 4 veces el tamaño y va a tener incidencia también a nivel respiratorio. Esto para tener qué es lo que es el PM2,5. Este PM2,5 puede representarnos esta pirámide de la vida. Para todos es claro que respiramos 15 kilogramos de aire diario, 7,5 kilogramos de agua y solo consumimos 1,5 kilogramos de alimentos. Estos masa de alimentos, toda la tenemos balanceada, proteínas, carbohidratos, el agua, queremos tomarla siempre limpia. El aire, respiramos, ustedes ven 10 veces más masa en cantidad de alimento, 2 veces más en cantidad de agua y sin embargo, tal vez no sabemos de qué está compuesto ese aire que respiramos. Este contaminante, ¿cómo y dónde se deposita? Este contaminante se deposita principalmente el PM2,5 en la parte alveolar, terminales de bronquios. El PM10 se deposita a nivel del tracto respiratorio superior. ¿De qué está compuesta una partícula que respiramos? Para que entremos a nuestro tema black carbon. Tenemos que la composición química de cualquier partícula que respiremos está compuesta por diferentes elementos de aluminio, calcio, hierro. También lo componen iones, sulfatos, nitratos, amonios, cloruros. Y hoy es muy importante entender la diversidad de compuestos orgánicos que lo constituyen y queremos entonces hacer énfasis en el black carbon. Es importante manejar algunas terminologías comunes. Carbono es un átomo de carbono y negro, la tonalidad negra, que se caracteriza porque absorbe todas las radiaciones electromagnéticas. Esta terminología hace parte de la naturaleza, del carbón, del petróleo, de todas las formas vivas. Por lo tanto, es un elemento cotidiano y constituye
pues el gran componente de toda la masa viva. Hoy entramos al tema de lo que es el carbono negro. En esta diapositiva, el carbono negro es muy importante, es de carbono y es de color negro y tiene un efecto fundamental en el calentamiento, porque tiene un efecto de reflexión, refleja el calor, por lo tanto sobre la superficie terrestre se acumula calor y nos causan efectos en cambio climático importantes. Se habla que refleja 1.000.000 de veces más que el CO2. Cuando se deposita sobre el hielo o que refleja ese calor, concentra ese calor y por lo tanto constituye un factor importante en el derretimiento de los casquetes polares y del hielo. Es un contaminante de vida corta, esta va a ser una ventaja importante, dura mucho menos en la atmósfera que lo que dura el CO2 y otros gases mutagénicos, y en la nube va a tener un efecto muy importante de cambios, formación y reflectividad, ocasionando reactividad en la atmósfera. Entonces, este contaminante es importante porque ya ven cómo hace parte de toda la estructura del aire que respiramos. En esta siguiente diapositiva es muy importante entender que estas propiedades hacen del black carbon se constituya en un contaminante de mayor factor favorable para el clima que el CO2, toda vez que sus efectos de mitigación por durar menos se van a ver mucho más rápido y la calidad del aire también va a mejorarse en menos tiempo. ¿Qué propiedades entonces van a ser importantes para tener en cuenta? Bien, este papel que juega sobre la parte del derretimiento del agua que se forma en forma de hielo, que está depositada en diferentes lugares del mundo, este color negro que observamos, este depósito de black carbon, esto ocasiona un resquebrajamiento de las capas de hielo y acelera su derretimiento. Por lo tanto, podemos ver hoy que toda la reflexión se hace mayor y por lo tanto contribuye a todos estos fenómenos de cambio climático y cambio en los ecosistemas. Factor bien importante a tener en cuenta. ¿Por qué hablamos de black carbon? ¿Por qué medir el black carbon? ¿Y por qué el black carbon es determinante en cambio climático? Va a ser necesario que hablemos de algunos términos en materia carbonácea que hacen parte de la literatura común y que es importante para que nosotros diferenciemos un poco el problema que nos trae. Hemos oído hablar de hollín, ¿verdad? El hollín, una sustancia negra, pero también el hollín puede tener color marrón. Está formado por unas micropartículas. Aquí podemos ver algunas formas, son esféricas, son alargadas, tienen tamaños submicrónicos del orden de 10 veces, 100 veces menor a una micra, y también hay carbono marrón, se le conoce por su sigla en inglés como el brown carbon. Su color es café, hace parte de los suelos en términos de lo que son los alquitranes, los humatos, y tienen una gran propiedad. También tienen poder para absorber luz y por lo tanto también van a ser determinantes en cambio climático. Hablaremos entonces de black carbon, carbono negro, hablaremos del brown carbon, carbono café. Es muy importante hablar de la terminología en materia carbonácea y su relación con las técnicas de medición en las redes de monitoreo. Hoy en día hablamos de carbono elemental y este carbono elemental se hace por una técnica de medición analítica, se lleva la muestra a un laboratorio y en este tramo de separación, este carbono elemental se separa a los mayores rangos de temperatura por encima de 900 grados centígrados. Tiene forma de esférulas y puede ser del orden hasta de 1 milésima a 5 milésimas de una micra. Ya pueden observar su tamaño nano de lo que hablamos hoy. Carbono elemental por técnicas analíticas. Pero también se habla de medir carbono negro, BC, por su sigla en inglés. Esta es una mezcla similar al hollín, de estructura similar al hollín, absorbe luz visible y es el resultado de una medición técnica óptica en equipos conocidos como etalómetros. La diferencia es que este equipo mide en tiempo real, cada segundo puede dar una medida y esta muestra que se mide requiere tomar muestras de 24 horas y ser llevada al laboratorio. Terminología importante con relación a la medición. Tenemos una terminología que no hace parte del cambio climático, se le llama carbono orgánico y se le llama carbono orgánico porque está constituido por cadenas de carbono donde son muy conocidos el benceno, el tolueno, el etilbenceno, contaminantes que hacen parte de los denominados compuestos orgánicos volátiles de alta toxicidad. Es una mezcla compleja de compuestos
emitida, unos de forma primaria, o sea, por unas fuentes de manera directa, otros por procesos de reacción secundaria en la atmósfera. Este contaminante lo traigo a colación, es transparente para la luz visible, no interviene en impacto climático, pero donde está el black carbon, bien sea medido en términos directos o el carbono elemental de manera analítica, siempre está asociado el o C, nunca están independientes. Esta es la imagen de un filtro ambiental, este es un filtro tomado ya hace años, en el año 2010, donde podemos ver la apariencia del carbono café. Allí se puede mirar esta estructura de filtros como materiales que ingresan a nuestro sistema respiratorio. Hoy en día tenemos una mejor apariencia, tenemos menor cantidad de material recogido en estos filtros. ¿De dónde viene este black carbon? Que va a preocuparnos por su estructura, por sus características de intervención en el balance calórico y porque tiene efectos en salud, como lo vamos a ver seguidamente. Pues la principal fuente tiene que ver con combustión incompleta de fósiles, biocombustibles, biomasa. Los vehículos son esa fuente fundamental donde nosotros podemos ver el humo negro. Siempre que veamos humo negro, estamos hablando de black carbon. Pero igualmente, hoy se habla muchísimo de los incendios. Este es el evento que nosotros tuvimos ahora en la época de la pandemia, donde se pudo recolectar esta imagen a través de satélite móvil por unos autores específicos de Ballesteros que publicaron una comunicación reciente. Esto es el flujo de quemas que a través nos ha llegado al país, y esto significa traer un componente importante en el balance climático y va a intervenir en calentamiento. Ya como les mencionaba, tenemos carbono, tenemos diésel, tenemos biocombustibles como fuentes importantes. Carbono café, este carbono café, ya teníamos la imagen de los componentes naturales, taninos, humanos, celulosa, madera común, estudiado desde el año 2016 por la doctora Chow, tiene una eficiencia importante de absorción de la luz, especialmente a bajas longitudes de onda. Esto ha sido un gran descubrimiento científico porque se pensaba inicialmente que solo ocurría por encima de los 800 nanómetros, comúnmente fenómeno realizado por el hollín o por lo que denominamos hoy black carbon de una manera casi genérica. Esta es una imagen que representa la alta complejidad del black carbon en la atmósfera. Esta imagen me está representando a mí que en todo momento si tengo partículas de black carbon, tengo interferencia en el luz que llega. Uno la reflejan y al reflejar pues pudieran ocasionar algún fenómeno favorable de enfriamiento, pero hay otras que esta reflexión que puede darse a nivel de superficie va a generar mayores mantos de calentamiento terrestre, y este calentamiento contribuye a este cambio climático y estamos hablando de black carbon. Aquí tenemos las fuentes que ya hemos mencionado, todo lo que ocurre sobre superficie, y esta es una imagen global de todo el fenómeno atmosférico: descongelamiento de casquetes polares, el efecto en cambios de temperatura por estos aerosoles y todo lo que ocurre en la dinámica calórica por la presencia del black carbon. Solo una idea: segundo contaminante antropogénica de mayor importancia en calentamiento global. Efectos en la salud, claro que sí. Sustancia cancerígena declarada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2012, y afirman: las partículas suspendidas tienen efectos muy considerables en la salud pública. Caso de estudio para América Latina. Este contaminante contribuye con más de 13.000 muertes prematuras y más de 300.000 días de vidas perdidos en la Ciudad de México cada año. Un caso específico para esta área. Igual tenemos datos para Colombia, pero estamos en este contexto global. Este efecto en salud lo podemos ver con más del 80% de las partículas son pequeñas y se adhieren a los pulmones, y esta partícula pequeña está constituida fundamentalmente por black carbon, como lo vamos a poder ver en las cifras siguientes. Gabriela Niño observa claramente cómo este contaminante puede atraer gran cantidad de variedades de elementos tóxicos durante su proceso de combustión. Entre ellos figura el benceno, que es un agente cancerígeno que ha sido medido de manera importante en nuestra atmósfera. Tiene la propiedad de retener luz, transformarla en calor, y hace entonces que la atmósfera incremente sus rangos de temperatura, ocasionando los impactos en cambio climático.
Ya hemos tenido una visión global de qué es el Black Carbon, cómo está constituido fundamentalmente, cómo juega un papel importante en cambio climático y cómo afecta igualmente la salud. Bueno, en la metodología de medición es importante saber que hay equipos de medición directa. La operación de un equipo de medición de Black Carbon que lo hace en tiempo real. También hay otro equipo de medición que ya no es en tiempo real, sino que es necesario tomar las muestras en unos equipos especializados que luego que se captura la muestra debe llevarse al laboratorio para análisis especializados. Esta es una muestra tomada después de 24 horas. Es llevado a un equipo especializado conocido como el medidor térmico óptico, el cual trabaja a diferentes rangos de temperatura con diferentes gases de atrape que va a permitir hacer la separación de esa partícula que queremos denominar en este método carbono elemental, como lo presentamos de manera anterior, dado que es una medición directa. En esta medición analítica que hace relación a tomar esta muestra 24 horas, esta técnica permite separar 8 fracciones de carbono. Estas son las diferentes fracciones de carbono que se van separando a diferentes grados de temperatura. Y estas fracciones de carbono, conocidas como OC1, OC2, OC3, OC4, y las fracciones elementales, son simplemente formas de carbono. Lo más importante de estas formas de carbono es lo que permite su análisis. Tenemos claramente establecido dentro de la literatura científica que la determinación de estas fracciones de carbono va a permitir definir las diferentes partes que la constituyen y poder saber de qué fuentes vienen, estudiado a nivel de la comunidad científica. De manera que a partir de las 8 fracciones de carbono, yo puedo conocer quiénes están, qué fuentes están produciendo. Por lo tanto, vamos a poder ver en los estudios de Black Carbon de nuestra ciudad, por los diferentes métodos directos y analíticos, de dónde vienen esos compuestos de carbono y cómo están constituidos en cada uno de ellos. Estas determinaciones, entonces, analíticas, me van a permitir conocer qué tanto tengo de fuentes primarias, o sea, que vienen directamente de la fuente, cuántas vienen de fuentes secundarias, que se le llaman SOC, o sea, que provienen fundamentalmente generando compuestos orgánicos altamente tóxicos. Va a ser muy importante esa fracción de carbono, al igual que va a poder medir el carbono elemental, término de alguna manera en terminología, valga la redundancia, similar a hollín o a Black Carbon, aunque técnicamente hablando tienen diferencias importantes. El carbono total va a ser la suma de todas estas formas y va a tener que ver con toda la relación y el impacto en cambio climático. Estas fracciones de carbono de las cuales les he hablado, miren, por ejemplo, la primera fracción de carbono que sale al rango más bajo de temperatura y en un etalómetro al rango más bajo de absorción es medido, es la quema de biomasa, lo que viene de incendios. Las fracciones OC3 y OC4 que salen a un poco más de temperatura va a significar lo que viene de resuspensión de vidas. Las fracciones que van por encima de los 700 grados centígrados conocidos como fracciones S2 y S1, todo lo que venga de carbón y exhausto vehicular, y una fracción OP, que se le llama fracción pirolítica, va a mirar toda esta presencia de compuestos orgánicos polares que tienen influencia en el material particular. Esta es una comunidad científica, un artículo científico donde muestra lo que les he dicho. Motores vehiculares son posibles identificarlos en la fracción S2, correcto, porque es su mayor componente. También puedo identificar quemas a la fracción OC1 y sucesivamente pudiera identificar cementeras, quema de alimentos, que es la idea de saber cuáles son las fuentes que están generando este producto. Recuerden muy bien los asados, nos encantan los asados. Es similar a los estudios que tienen que ver con alimentos asados. Son importantes en la medida en la cual tienen todos estos componentes una práctica alimentaria que ojalá no sea con mucha frecuencia. Veamos qué sucedió entre abril y diciembre de 2019 en el Valle de la Urrá. Entre abril y diciembre de 2019 ocurrieron eventos de quema. Estos eventos de quema suceden principalmente en el mes de marzo y agosto, donde tenemos las mayores temperaturas. La imagen que ven en color azul indica la mayoría de los combustibles, pero este color salmón está indicando la presencia de biomasa quemada. Esto es un espectro que permite no solamente determinar la cantidad, sino la calidad del impacto de estos incendios. Por esa razón,
esta fracción hace parte cerca del 6.4% del aire que respiramos. Además, contiene potasio como un contaminante importante típico de estas emisiones. Veamos este evento. Este es un evento ocurrido, por ejemplo, el 5 de junio. ¿Cómo les parece? El Día Mundial del Medio Ambiente. Tuvimos un evento posible. Nosotros vimos acá en el valle, la línea superior está indicando la gráfica de PM2,5. Como pueden ver, tenemos valores del orden de 10, 30 valores similares. Y aquí en la parte inferior tenemos las gráficas de OC1. Observen que hay picos coincidentes. O sea, tengo picos de emisión cuando tengo quemas y esas quemas me van a corresponder a picos de OC1, o sea que me está identificando que viene un componente generado de biomasa. Este es un pico máximo donde pudimos detectar para estos días los focos de incendios coincidentes con análisis de material particulado a través de nuestras redes. También hacemos medición directa. Esta medición directa, a través del equipo Black Carbon que vimos ahora, va a permitir identificar la misma presencia de estas sustancias por técnicas analíticas, pero se hace midiendo la interferencia al paso de la luz, midiendo una variable, la variable a unas longitudes de onda específicas. Veamos, por ejemplo, este caso. Este caso es la estación Medellín-Belén, entre abril y diciembre de 2019. La franja verde, la franja de calidad del aire buena, por debajo de 10, la amarilla entre 13 y 35 es la calidad del aire que decimos que es aceptable, y la franja superior más delgada, esta corresponde a la franja naranja cuando ya nos acercamos por encima de 37. O sea que tenemos en esta zona de Medellín unas franjas en buena calidad del aire, la mayoría de los datos están en una calidad del aire aceptable y tuvimos 3 eventos de calidad del aire donde esos eventos indican que estamos muy cerca a la norma diaria. Pero veamos qué pasó en Black Carbon. Entonces, en Black Carbon tenemos esta en la figura. Tenemos la línea azul, está indicando las mediciones de PM2,5 y la línea naranja está indicando las mediciones de Black Carbon. Si podemos ver el comportamiento, ustedes pueden ver el comportamiento de cada uno de ellos y por lo tanto estamos viendo cómo los picos de PM2,5 coinciden con los picos del naranja, o sea que esas composiciones hacen parte de ese aire que estamos respirando. Y esos valores, vamos a mirar las cifras en proporción, hoy podemos estimar, mientras estamos midiendo rango por debajo de 10, 5, 10, hay picos inclusive del orden de 20 comparado con concentraciones del orden de 30. O sea, podemos llegar hasta niveles del 50% en composición de Black Carbon de PM2,5. Veamos qué ha sucedido en otras zonas importantes de la ciudad. La estación Politécnico, ubicada hacia la parte sur de la ciudad, que esperemos que los que no sean de la ciudad, está en el centro comercial Monterrey, es una zona estación que está ubicada entre las dos vías principales más importantes, la regional y la avenida Las Vegas, cruzada por otras arteriales, la 10 y la de la avenida La Guacatala. Es una estación catalogada de tráfico, o sea, hay alta densidad de tráfico. La línea morada está representando la fracción EC, porque viene de la parte analítica. O sea, para la estación de tráfico, el 21% del PM2,5 hace parte, el Black Carbon hace parte del 21% del PM2,5. Comparémoslo con la estación Belén, que es una estación habitacional, o sea, habita población de alta densidad, no tiene influencia directa de grandes fuentes. A 600 metros tenemos una ladrillera por una condición que no pudimos evitar, no está sobre vías principales y estamos viendo cómo solo el 4% hace parte de este componente que afecta a cambio climático. Esto nos está indicando fundamentalmente el impacto de las actividades de transporte y de combustión. Pero si ahora quiero comparar la misma estación Belén, estación habitacional, con una estación suburbana, industrial como lo es Girardota, con influencia de vía como toda la regional y toda la parte de industria, ellos tienen 24% de la parte fragmental elemental que contribuye a cambio climático, ampliamente diferenciada con una estación habitacional, donde hay tráfico, la gente sale, tiene sus vehículos, hay fenómenos de transporte propios de la dinámica de la ciudad, pero no está caracterizada por una influencia directa. Esta es la importancia de conocer cómo es esta calidad del aire cuando se ve afectada por fuentes puntuales. Podemos mirar como un contraste, veamos el contraste entre una zona de fondo rural
¿A qué se le denomina zona de fondo rural? No tenemos una actividad industrial tan asentada, predominan prácticas agrícolas, actividades de la agricultura, de la ganadería. Veamos Santa Elena. Santa Elena es la línea vertiente por donde nos llega a nosotros todo el aire, ellos nos traen a nosotros toda la corriente especial de los vientos alisios, una zona muy importante para nuestra dinámica atmosférica. La estación la ubicamos en todo el parque con una influencia de tráfico a raíz de la actividad turística y la actividad también de transporte por desplazamiento para materiales y demás, el 15%, mayor a una zona habitacional tradicional y altamente afectada por prácticas agrícolas. En este 15% pudimos encontrar fracciones OC1 que nos indicaban prácticas y por esa razón es importante. Hago el énfasis, el 15% de una concentración de material particulado de 21 microgramos metro cúbico. Aquí el 4% de material particulado de 20,1%. Entonces esto me está indicando, en promedio me estoy moviendo entre un 40, de un 30 a un 50% de la composición de PM2,5 de este material black carbon, que va a ser parte entonces de esa partícula, se le conoce con el nombre de radiativa, no radioactiva, radiativa, o sea, partícula con características de absorción de calor, que actualmente en el proyecto ARCAN estamos midiendo esta propiedad con una relación de carbonos. Se le conoce como los radioisótopos carbono 12-13, en la medida en la cual podemos determinar esta relación, podemos medir realmente el impacto en términos de absorción de calor. Aquí lo estamos midiendo en términos de indirectos, porque estamos midiendo black carbon, pero no estoy midiendo la capacidad de calor retenida ya en términos de calor. Este es un estudio que me permite conocer las diferentes atmósferas de la ciudad, cómo está presente entonces este contaminante y cómo hace parte de eso. Para el caso, nosotros en el 2016, estos estudios que les estaba presentando son 2019-2020. Discúlpenme que no les hice la aclaración, pero tengamos presente lo que acabamos de ver es 2019-2020. Veamos qué sucedió en el 2016, donde tuvimos otra campaña. Aquí tengo unas gráficas diferentes, un poco en la visión. El color verde es el carbono elemental, el black carbon, el que mide el etalómetro. Entonces, esta línea, ustedes pueden ver, aquí tengo de 6 a 10 microgramos metro cúbico. Si vemos la longitud de la línea verde, en promedio vean que estamos midiendo 6, 5, por acá tengo rangos de 3. Entonces, de un total del contaminante de 28 microgramos metro cúbico en el 2016. O sea que yo puedo tener 5 a 6 microgramos dentro de los 28 de PM2,5 que representan black carbon en una estación de tráfico. Recuerden, estación de tráfico, zona de alta incidencia vehicular propia de la dinámica de la ciudad. Vivimos en una ciudad en desarrollo y tenemos diferentes zonas. Miremos qué sucedió en una zona como la zona de Laureles, a la altura de toda el cruce de la avenida Bolivariana, con toda la parte de la 33, limitando con toda la parte occidental de la ciudad. Aquí tenemos 26 microgramos metro cúbico. Esta zona se caracteriza más por un tráfico liviano, más dominante en tipo gasolina, y no hice el énfasis, pero realmente el mayor productor de black carbon es diésel y otro tipo de combustibles. Estamos viendo aquí el rango de la escala, que la tengo dominante, un rango mayor en 4. Podemos rápidamente ver la línea verde 2, 3, que no me estaría indicando valores por encima del 6. Por lo tanto, en promedio puedo tener 3 microgramos de los 23, una zona con menor cantidad de partículas en black carbon. Esta medición es directa para una zona como es una zona de incidencia mediana en tráfico como es la avenida Bolivariana. Quisimos estudiar entonces el fondo. ¿A qué se le denomina fondo? Se le denomina fondo pues a lo que es la ciudad apagada, o sea, una zona donde las fuentes dominantes son las fuentes naturales y eventualmente habrá transporte, porque hay que transportar, pero no es la actividad dominante. Este es Marinilla, a la altura de la vereda La Primavera, donde hay una estación del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, se le conoce como zona de fondo. La característica principal de esta zona es que la concentración es baja, son 11 microgramos metro cúbico, casi lo que piden Naciones Unidas para una buena calidad del aire. Y en esta zona
Miren ustedes, los valores son mucho menores, 0.5, 1, 1,5, con valores mayores de 1,3. Por lo tanto, ¿qué se dice? Dentro de estos 11, aproximadamente 1 microgramo es derivado de black carbon. Ustedes se dicen, ¿de dónde viene? Si no tengo fuentes, no olviden, la naturaleza produce black carbon, los taninos, los vegetales, la descomposición. A eso se le llama fondo natural. Un fondo. O sea, si apagamos la ciudad, respiramos 11 microgramos y en los 11 microgramos tendríamos 1 microgramo en presencia de 1 microgramo, que significaría impacto para el calentamiento global. Estas conclusiones importantes permiten esta primera fase. Estamos en un estudio mucho más avanzado, donde estamos separando las diferentes fracciones, donde lo estamos mirando de manera directa, donde vamos a saber qué viene de combustión, qué viene de calderas, qué viene de diésel, donde estamos mirando la relación carbono 12-13, estamos aplicando técnicas nucleares para determinar radioisótopos presentes que van a indicar un poco también el impacto por tormentas, por transporte del polvo del Sahara, etcétera. Este es el gran proyecto ARCAD, del cual desarrollamos para América Latina y el Caribe, que nos va a permitir compararnos ya a través de todo el globo terráqueo, porque este estudio ha sido desarrollado para Europa, para Asia. Y ahora estamos desde Argentina hasta México avanzando. Unas conclusiones preliminares que nos quedan como reflexión. El carbono negro es importante en la fracción respirable en el área metropolitana, con cerca del 40% en su composición. La fracción más abundante procede de los vehículos. Lo hemos evaluado en zonas de tráfico. Se hace necesario fortalecer los sistemas de mitigación y control de black carbon por sus efectos cancerígenos. Enfocarnos en una política de control de black carbon implica trabajar fuentes específicas de combustión. Se requiere intercambiar resultados y fortalecer las capacidades para que podamos seguir trabajando con los objetivos propios, con normas, con reglamentos, con políticas de mitigación a este contaminante en el cambio climático. Necesitamos más jóvenes, necesitamos más tesis de grado, necesitamos las autoridades ambientales. Este estudio es financiado, es soportado por área metropolitana, por Ecopetrol, por el Politécnico Jaime Sata Cadavid, la presencia del Ministerio de Ambiente, la presencia del Ministerio de Minas, el IDEAM. Trabajamos con el apoyo de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional de Medellín, de la Universidad de Antioquia. Somos más de 80 investigadores que estamos vinculados con este proyecto. Todos queremos seguir evaluando el black carbon como un indicador de calidad del aire. Es muy importante enfocarnos como indicador de calidad del aire y de eficiencia de los planes de descontaminación. Necesitamos hacer correlaciones de mitigación en cambio climático en cuanto a CO2 y black carbon. Este es un proyecto importante que están desarrollando algunos estudiantes que nos va a permitir conocer. Hoy se habla de la huella de carbono. Nos acompañan industriales, nos acompañan asesores. La huella de carbono medida en términos de reducción de black carbon por procesos de eficiencia energética. La eficiencia energética es una buena práctica ambiental, es una buena práctica a nivel de ambientes saludables, porque los ambientes saludables no pueden estar cargados de partículas ni inhalables ni respirables. Y esas partículas inhalables y respirables ya sabemos que contienen black carbon. Se requiere fortalecer los inventarios de black carbon en las regiones urbanas, trabajo que se está realizando de manera actual por la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido parte de nuestra referencia en investigación en el tema y decirles entonces que la ciudad requiere necesariamente una política de disminución de cambio global, una política de disminución del black carbon para poder hablar de estos ambientes de mitigación en reducción del impacto en cambio climático. En este cierre de esta conferencia, en el marco de la 26ª Semana de la Salud Ocupacional, es un reto continuar trabajando por políticas de reducción de black carbon. Esto implica optimización de procesos de combustión, esto implica buenas prácticas agrícolas, esto implica buenas prácticas de conducción, esto implica una tecnología de mejoramiento en el transporte y obviamente el mejoramiento en calidad de combustible. El reto es grande. Bienvenidos al mundo del futuro, bienvenidos a evitar que nuestros casquetes polares continúen derritiéndose.